Amados, la clase pasada, el martes pasado, hablamos un poco, o dimos la introducción acerca de los dones espirituales. Hablamos un poco acerca de cómo los dones, o qué son los dones, cómo se reciben, la diferencia entre lo que son los dones y lo que es los frutos. Hablamos también acerca de cómo están agrupados, o cómo lo vamos a agrupar nosotros con finalidades didácticas, para que sea más fácil su comprensión, y ya va a entender usted por qué razón, hay una razón por la cual están agrupados de esta manera. Hablamos de los dones de revelación, y ahí pusimos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Hablamos de los dones de poder, y ahí pusimos el don de fe, los dones de sanidad y las operaciones la operación de milagros. Y luego hablamos de los dones de inspiración, donde está el don de profecía, el don de hablar diversos géneros de lenguas y la interpretación de lengua. Ahora lo que nos toca es la explicación de los dones, cómo operan, cómo funcionan, en qué consiste, porque yo he notado, hermano, que en el pueblo cristiano hay una tremenda confusión. Confusión porque a todo le llamamos profecía. A todo aquello que el Señor ama le llamamos profecía. El Señor me dio una palabra, el Señor me dio una profecía. Pero el problema es que no todo es profecía. Entonces vamos a hablar hoy, o vamos a explicar acerca de los dones de revelación. ¿Por qué se llaman dones de revelación? ¿O por qué los agrupamos de esa manera? Porque estos tres dones de los cuales vamos a hablar involucran el hecho de revelar algo que está oculto. Se necesita la revelación para entender todo esto. Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Todo eso no lo podemos lograr si no hay una revelación. ¿Qué significa la palabra revelar? Revelar es sacar a luz. Revelar es correr el velo. La palabra revelar es correr la cortina para ver lo que está detrás. Entonces, acuérdense que la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas las reveladas son para sus hijos. Entonces, aún así, hermano, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hablaba, muchas veces habló en parábolas, y cuando Él dio la explicación, Él dijo claramente que la intención de Él al hablar en parábolas era mantener secreto u oculto el mensaje para un grupo y que otro grupo lo pudiera entender. Entonces quiere decir que cuando el Señor hablaba, por ejemplo, en parábolas, resulta que los fariseos no entendían, pero a sus discípulos se las explicaba. Entonces era una manera de esconder un mensaje a un grupo y de revelárselo a otro. Entonces acuérdense, hermano, que cuando el Señor Jesucristo preguntó y dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos, en respuesta de los discípulos, Pedro habló y dijo: unos dicen que tú eres Elías, que otro que eres Jeremías, o que eres otro de los profetas. Entonces él le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces inmediatamente Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esas son misterios, son cosas que están detrás de un velo, son cosas que están escondidas hasta que el Padre decide revelarlas. Entonces, ahora vamos a entender por qué la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu están agrupados en esta porción de dones de revelación. ¿De qué es la palabra de sabiduría? Fíjense bien,
en esta porción o en este don, lo que sucede es que el ungido, o sea, usted y yo, los que hemos sido ungidos por el Señor, somos usados para declarar por revelación del Espíritu cosas que van a acontecer. Miren, cosas futuras. Ahora, ¿se da cuenta usted que aquí empezamos a botar un argumento, o mejor dicho, una idea preconcebida que tenemos de la profecía? Porque según nosotros, la profecía es la declaración de algo que va a acontecer, pero no es así. Escúchenme acá. La palabra de sabiduría, o el don de sabiduría, es la declaración por medio de la revelación del Espíritu Santo de cosas futuras. Y aquí tenemos una cita bíblica, por ejemplo, Hechos, capítulo 11 y verso 28. Voy a leerle desde el 27. Dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de clavo. Miren, entonces allí vemos nosotros que el Espíritu de Dios está usando a un hombre llamado Agabo para hablar acerca de algo que iba a acontecer sobre la tierra. Estaba sacando a luz algo que iba a pasar. Eso no puede suceder a menos que Dios lo revele. Ahora, qué tremendo es, hermano, también entender para aquellos que dicen que los profetas, que el don profético ya no existe, o terminó o llegó hasta Cristo. Yo me pregunto, y entonces este hombre Agabo, ¿quién era? Si estos eran profetas, y aquí Cristo ya había sido resucitado y levantado, entonces ¿cómo es posible que todavía habían profetas en ese tiempo? Entonces eso me ayuda a entender a mí, hermano, que los dones continúan. Fíjense que en cuanto a los dones hay diferentes posturas en cuanto a la teología. Algunos dicen que los dones ya no están vigentes, que los dones del Espíritu llegaron, solo sirvieron para el tiempo del libro de los Hechos, para que la iglesia primitiva naciera y cesaron. Le llaman sesionistas a ese tipo de teología, a los que practican o creen eso, sesionistas, porque ya cesaron según ellos los dones. Pero hay otro grupo que teológicamente se llaman continuistas, porque creen que los dones continúan. Entonces, yo no soy ni sesionista ni continuista, porque no me gusta definirme en ningún tipo de corriente teológica, porque yo creo que nosotros somos creyentes y somos estudiosos de la palabra, y vamos en lo que la palabra dice, no en lo que la teología dice. Amén. Pero yo sí creo que los dones están vigentes. De hecho, los vivo, los anhelo, los procuro, los deseo con todo mi corazón, y oro para que se manifieste en cada uno de ustedes. Entonces, entiendo esto. El don de sabiduría consiste en declarar cosas que van a acontecer. Entonces, miren qué tremendo, porque la mayoría de gente cree que la profecía es hablar o declararle a la gente cosas futuras. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, porque lastimosamente los dones del Espíritu, el entendimiento de los dones, el fluir de los dones, se contaminó o se imitó por el enemigo, y muchas de las personas, el concepto que tienen de los dones es casi el mismo que la gente tiene de la adivinación y de las cosas como métodos para descifrar el futuro. Entonces la mayoría de gente cree, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad que hay gente que me dice: mire, ore por mí. Entonces yo oro por ellos y les pregunto, ¿tiene alguna petición por la cual orar? No, usted ore a ver qué dice el Señor. No, momento.
Me están agarrando como que yo soy, ¿qué soy yo? No, yo no soy alguien que han ido para que le lea la carta, le lea la mano, vea. No, yo no me meto en eso. Si a mí me piden que ore, voy a orar por la situación que estén atravesando. Amén. O sea, si alguien me dice, mire pastor, fíjese que estoy pasando por este problema, ¿podría orar por mí? Perfecto. Yo oro. Si en la oración Dios quiere manifestarse de alguna manera, qué bueno, pero no es el enfoque. Pero muchas de las personas lastimosamente tienen un concepto contaminado de lo que es el don puro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de venir al Señor practicaron cosas o vivieron cosas o asistieron a ciertas cosas. Entonces tienen la idea de que la profecía es como la adivinación, que el profeta lo sabe todo y que el profeta me va a decir cómo voy a amanecer mañana, y que el profeta me va a decir cómo me va a salir todo, y que el profeta me va a decir con quién me voy a casar, y que el profeta... No, esa no es la realidad de los dones espirituales, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender una cosa: los dones son una bendición, pero los dones del Espíritu no pueden suplantar mi relación con Cristo Jesús. Vaya, ¿en qué sentido le digo esto? La gente vive siguiendo profetas, buscando al profeta para ver qué le dice. Y eso para mí es una adicción equivocada, porque donde yo debo de ir para saber mi futuro es a la presencia del Señor. Necesito tener una relación viva con nuestro Señor Jesucristo para que Él me declare, me muestre, me hable a mí. La profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría van a reforzar, van a confirmar, van a dar una dirección en aquello que Dios me está hablando. Sí me doy a entender, pero yo he tenido comunión con Dios y sé lo que Dios me está hablando a mi vida. Entonces, por eso tenemos que tener un gran cuidado en fluir genuina y puramente en el don. Que sea puro, que sea genuino, no nos dejemos. Miren, yo me acuerdo, hermano, que recién convertido, Dios me comenzó a usar. Y la gente, hermano, me buscaba para que orara por ellos. Pero la gente no estaba conforme hasta que yo le diera una palabra. Entonces yo me di cuenta y dije que esto no está bien. Esto no está bien, no es así. Porque no siempre, hermano, miren, yo he visto lugares que el culto termina y después de la palabra, oiga, esto es lo preocupante, después de la palabra, todo el mundo pasa a que el pastor le dé profecía. ¿Y entonces de qué sirvió la palabra? ¿No les habló con la palabra del Señor? Número uno. Número dos, ¿podrá tener profecía para todos? ¡Qué tremendo va! Y lo peor del caso y lo más grave es que esa gente que está haciendo la cola para recibir la profecía, si usted le pregunta cuál fue la palabra que se predicó, no se acuerdan, porque ellos no están esperando la palabra sino la profecía. Entonces, han visto la profecía de manera equivocada. Por eso yo se lo tengo que explicar, porque si el Señor a usted le da el don de sabiduría, la palabra de ciencia o la profecía, usted va a tener que entender cómo se usa cada cosa. Y no puede caer en el hecho de que hermanos, lo van a tratar de explotar, en el sentido de que lo van a tratar a usted de empujar o a llevar al error de que usted se va a sentir forzado a darle palabra a medio mundo. No se puede. Esto es si Dios quiere, si Dios habla, si el Señor tiene una palabra, si el Señor le quiere hablar, perfecto, pero no es obligación. Amén. Entonces, la palabra de sabiduría declara lo por venir, cosas que nadie sabe. Y mire qué tremendo, hermano, porque ¿qué es lo que la gente quiere oír? El futuro. ¿Por qué van donde el adivino? ¿Por qué van donde la gente que hace ese tipo de cosas? Ahora, usted va a comprender entonces por qué eso se llama ocultismo. Porque son ciencias que tratan de conocer lo oculto. Y lo oculto es aquello que Dios no ha revelado. Por ejemplo, el mañana no lo ha revelado. Él lo puede revelar en un determinado momento
a alguien, pero para los usos y para la gloria de Él mismo, pero no para otra cosa. Entonces hay gente que vive con el ansia de saber qué va a pasar mañana, y dice la Biblia, cada día tiene o trae su propio afán. Amén. Ahora, si Dios tiene misericordia de nosotros, qué lindo, qué bueno que el Señor nos haga. Entonces, palabra de sabiduría. Aquí el Señor usa al ungido, a la persona, para declarar por revelación del Espíritu cosas que van a acontecer. Luego está la palabra de ciencia. Aquí esto es lindo también. ¿Por qué? Porque aquí el ungido o la persona es usada por el Espíritu Santo para declarar algo que está oculto en el corazón del hombre. Eso es como, por ejemplo, hermano, cuando a alguien, hermano, Dios le da una palabra y va a ministrar a una persona y le dice, el Señor me dice que has vivido esto, has pasado por esto, que estás atravesando esto, algo que la persona no se lo ha dicho a nadie. Nadie lo sabe, de su niñez, de la semana pasada, de cómo se siente, de algo que vivió, o sea, algo que está oculto, o de algún pecado en que está viviendo. Y por eso siempre he dicho yo que donde hay dones proféticos, la gente se siente descubierta. Porque donde hay dones proféticos, de repente el Señor puede mostrar, aquí hay alguien que está en adulterio. ¡Ah! Dios mío, ahí cae. Entonces, mucha gente donde hay dones proféticos huye, porque hay palabra de ciencia. Donde hay revelación, hay palabra de ciencia. La palabra de ciencia, hermano, es tan importante porque es la que trae sanidad. Por ejemplo, hermano, en el ministerio que Dios me ha permitido desarrollar, muchas veces para sanar un corazón, Dios me da una palabra de ciencia. Por ejemplo, en algunas veces he estado ministrando a alguien, por supuesto, de forma personal, y de repente el Señor me muestra algo de su niñez, que esa persona no se lo ha dicho a nadie, un abuso, un abandono, algo por el estilo, y el Espíritu de Dios me muestra que ahí está la raíz del problema. Entonces, en el momento yo le digo, hermano, a mí el Señor me pone, o hermana, a mí el Señor me muestra que esto y esto y esto, y la persona se quiebra inmediatamente porque es algo profundo, porque estaba oculto en el corazón y Dios lo reveló, Dios lo sacó. ¿Con qué fin? Oiga, todos los dones son con el fin de edificar. Por eso hago este énfasis. Se necesita madurez. Porque imagínense que a usted le da el Señor, usted está ministrando a alguien, y usted, hermano, está poniendo mano, y en eso el Señor lo usa, y el Señor le muestra, y usted sale con el pito y el tambor a contarle a medio mundo lo que el Señor le mostró. Usted se puede determinar la reputación de una persona. A eso se le llama ética ministerial. Usted no puede, hermano, contar, revelar, hablar, la otra, de la fulana, lo que le habló el Señor, mira al fulano, a ver cómo andará. No, cuidadito, que eso es lo más grave que puede hacer, y eso detiene el fluir, y no solo detiene el fluir, sino que hace que la gente ya no confíe. ¿Amén? Te veamos un ejemplo, Hechos capítulo 5, vamos a Hechos capítulo 5, tremendo lo que pasó aquí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Miren, qué tremendo es. Y dijo Pedro en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo supo Pedro que lo que estaba llevando Ananías no era lo correcto? Fíjense, Ananías se compromete, y lo que estaba pasando es que en el tiempo de la iglesia primitiva todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades, llevaban lo recaudado a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían en forma de bienes, y a nadie le hacía falta nada. Había como una especie, hermano, de comunidad, y eso era bien visto entre la comunidad, que la gente vendiera su propiedad. Te viene este Ananías y dice, bueno, entonces yo también tengo una propiedad, la voy a vender. Pero viene él y en teoría se compromete a llevar la cantidad entera.
pero sustrajo una parte. Como quien dice, la vendió en 100 y voy a llevar 80. De todas maneras nadie se va a dar cuenta, pues no hay problema. Además, 80 más que nada. Pero Pedro es auxiliado por el don, por este mover profético en el área del don de ciencia, y dice: no, no trajo la cantidad correcta. Miren qué tremendo es ser descubierto por un don de ciencia, hermano. Y es como cuando usted está en consejería, hermano, y está pidiendo consejo, y que mire, y que fíjese, y el Señor le dice al ministro: no te está diciendo la verdad, te está engañando, hay una parte que no te la está contando. Y uno está ahí oyendo al que habla aquí y oyendo al que habla allá, ¿va? Y entonces de repente dice uno: no, pero mire, hermano, mire, lo que aquí no me cuadra, fíjese que a mí hay algo que el Señor me pone que usted no me ha dicho. Entonces, hermano, qué tremendo. O sea, el don de ciencia saca a luz cosas ocultas en el corazón. Hay gente que le dice a uno: pastor, ¿y usted cómo sabía si esto yo no me lo he contado a nadie? No, el Señor, no soy yo. No tengo bolita mágica, no tengo nada, porque ese es el área de la oscuridad en la que usa eso. Nosotros somos auxiliados por el Espíritu Santo. Si Él nos revela, nada podemos hacer. Pero si Él revela, bendito sea el Señor, porque cuando Él revela, generalmente es para restaurar. Es para restaurar. O sea, el que es movido en ese don tiene que ser lo suficientemente maduro para saber que Dios no saca a luz sino para restaurar. En este caso, fíjense qué tremendo. Él le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Significa que Ananías tuvo oportunidad y no la aprovechó, así como la esposa. Porque a la esposa le preguntó: ¿en tanto vendiste la heredad? Sí. ¿Tuvo oportunidad de rectificar? No, ahorita van saliendo lo que enterraron a tu marido, lo que sacaron a tu marido, y ahorita ellos mismos te van a sacar a vos también. Y cayó muerto. ¿Quién le reveló a Pedro? Sobre el Espíritu de Dios. O sea, hermano, qué tremendo es que cuando eso acontece, es el Espíritu Santo auxiliando tanto al ministro o al que está ministrando, hermano, como también a la persona. Entonces, estos dos dones de lo que acabamos de hablar operan en situaciones que tienen que ver con el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cosas que acontecen o acontecerán y que tienen que ver con el ser humano. Por ejemplo, en el don de sabiduría estamos hablando de cosas que van a acontecer que le atañen al hombre. Y en el don de ciencia son cosas que están ocultas en el corazón del hombre. Pero el don de discernimiento de espíritus, ese don opera distinguiendo lo que es de Dios con lo que es del diablo. Yo siempre he creído, hermano, que lo que más le falta a la iglesia de este tiempo es el discernimiento de espíritus. Porque ingenuamente la iglesia de hoy le llama mover de Dios a muchas cosas que no son de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo: no todas las lenguas, ni toda la gente que habla lenguas de parte de Dios. Hay gente que habla lenguas y está endemoniada. Y si usted no tiene discernimiento, usted va a decir: qué bonita lengua la que habla. Y no sabe que lo está maldiciendo, no sabe que está proclamando un montón de maldiciones, no sabe que está invocando otros demonios, no sabe que está haciendo cosas, ¿cómo se llama? Tremendas en cuanto a que está mencionando nombres de potestades, invocando un montón de cosas. Y si usted no tiene discernimiento, usted se queda callado. Pero el que tiene discernimiento sabe diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso, hermano, mire, el discernimiento es como el olfato. Este don tiene que ver como en el olfato. Usted tiene que sentir: esto no me huele bien, esto no me parece a mí, lo que se está moviendo aquí no es de Dios. Es que mire, hermano, para empezar, yo creo que el discernimiento va también de la mano con el conocimiento de la palabra. Si usted y yo no estudiamos la palabra, nunca vamos a poder diferenciar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona comienza a trabajar en una institución bancaria, por ejemplo, en un banco,
en un área como de cajero, por ejemplo. Lo primero que le enseñan a esa persona es a diferenciar billetes, a detectar billetes falsos. Pero entonces, para que la persona aprenda a descubrir un billete falso, lo primero que le enseñan es a conocer un verdadero billete. O sea, conociendo lo verdadero, usted va a poder rápido reconocer lo falso. Pero si usted no conoce lo verdadero, ¿cómo va a reconocer lo falso? Entonces, el que no conoce la palabra, cualquier cosa la toma como de Dios. Pero cuando usted entiende la palabra, por ejemplo, mire hermano, le voy a poner un ejemplo y yo le voy a decir una cosa bien tremenda en este sentido. Aquí no nos queda otra cosa más que ser radicales. ¿Por qué? Fíjense que la vez anterior, la vez pasada, hace algún tiempo, no le voy a decir dónde ni con quién, se me dio a mí una cuestión de que estábamos en un grupo, íbamos a ministrar, yo iba a predicar la palabra y luego de eso íbamos a orar por la gente y todo, y de repente se me da la situación que dentro del grupo que había sido invitado, yo no era el líder del grupo, yo había sido invitado. Dentro del grupo que había sido invitado, habían dos personas que eran radicalmente católicos, pertenecientes a una de las líneas más duras. Y entonces yo no sabía. Pero entonces la persona que estaba liderando el grupo me dice: mire, ellos son católicos, pero viera cómo los usa el Señor. Hermano, perdónenme. Y aquí voy a tocar fibras sensibles. Hace falta estar un poquito engañado para creer eso. ¿Cómo alguien que le da la gloria a ídolos y que reconoce una madre y que además de eso, hermano, no ha nacido de nuevo, puede ser usado por Dios? Entonces, ahí entra el discernimiento y el conocimiento, que son dos cosas diferentes. El discernimiento me ayuda a olfatear y decir: no, esto que se está moviendo aquí no es de Dios. Pero el conocimiento me ayuda y me auxilia para saber, no, inmediatamente yo digo: no. Yo en lo personal digo: no, esto no es así. Porque ¿quién va a hablar? Porque resulta, hermano, que imagínese usted, imagínese que nosotros aquí hablando de que hablamos de los dones del Espíritu y la profecía que viene del Espíritu. Pero ellos hablan de las profecías de María. Entonces, ¿cómo puede ser que María inspira? Entonces, ¿de qué tipo de demonios estamos hablando? Potestades. Si todos sabemos, hermano, que María es la representación de la reina del cielo, la potestad más antigua que existe en la Biblia, la que la misma Biblia habla, hermano, en Jeremías y todo esto, cuando dice que la familia, los hijos cortaban la leña y la madre cocía las tortas para después adorar a la que ellos llaman la reina del cielo. Entonces, qué tremendo. Y que nos juntemos, hermano, es que al pueblo de Dios le falta discernimiento. Como por ejemplo cuando me dicen a mí: pastor, mire, fíjese que vamos a hacer un culto de oración y vamos a orar por la nación y que no sé qué, ay, qué bendición. ¿Y dónde nos vamos a juntar? En El Salvador del mundo. ¿Cómo? Nos vamos a ir a juntar a los pies de un ídolo levantado para maldecir la nación y vamos a ir a orarle a Dios. Es falta de discernimiento, falta de entendimiento, hermano. Es que mire, ahí es donde la iglesia ha perdido el olfato, perdió el olfato porque de alguna manera se diluyó lo de Dios. Entonces mire, hay muchos moveres que usted dice: ¿y esto en qué edifica? Es que mire, el mover del Espíritu Santo no es un show, no sirve para hacer un show como todas las cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos, donde a todo se le llama mover del Espíritu Santo, como lo que hablábamos la vez pasada, de tirar agua con una manguera y decir que el agua representa el Espíritu y que ahí va el... No, esos son shows, hermano. Son cosas que usted dice, y aquí hace falta discernir a quién se está honrando, qué se está logrando, qué se está moviendo. La gente sale mojada, pero sale igual. Entonces, discernir es ese olfato,
es, hermano, tener la capacidad de diferenciar y decir, mire, en una ocasión me acuerdo yo, imagínense qué tremendo, me acuerdo en una ocasión que estábamos a media predicación y de repente un joven que había venido por primera vez se endemonió. Y aquí en medio, ahí estábamos en alabanza y se endemonió. Y empieza aquello, hermano, terrible. Entonces yo le dije a los hermanos, llévenselo para allá atrás, cuando terminemos, vamos a orar por él. No iba a dejar de predicar por eso. Entonces cuando terminé de predicar, los hermanos habían estado orando por él atrás. Y cuando yo iba pasando, el joven estaba sentado en una silla, como que ya estaba liberado. O sea, estaba ya así como. Y entonces yo me encontré al hermano y le dije, ajá, ¿cómo está la cosa? Ya estuvo, que no es que. Y cuando yo paso a la par del joven y me le quedo viendo, le vi la mirada. Solo le puse la mano y volvió a caer. Pero lo tremendo fue eso, fíjense. Empezamos a liberarlo, a reprender, y de repente él se calmaba y decía, ya pastor, ya estoy, ya me cansé. Me hablaba, no, este fulano no es. Y entonces ya de repente volví a hablarme el otro. Y de repente le digo, en un momento que lo estaba reprendiendo, le digo, en el nombre de Jesús te vas. Y me dijo esto, ¿a dónde querés que me vaya? Porque aquí hay un montón en lo que me puedo meter. Imagínense cosas tremendas. Entonces en ese momento le digo a todo el mundo, todo el que tenga miedo, el que tenga puertas abiertas, el que no ande bien, se me quita de aquí. Al ratito va. Padre Santo, y no, mentira, se quedaron varios, pero lo que le quiero decir, hermano, es que hay que tener discernimiento. Ya lo habían dado por libre. Ya lo habían dejado libre y el muchacho no estaba libre. De repente me decía a mí, no, pastor, no me maltrate, no me daño, me duele, me decía. Y yo no le estaba haciendo nada. Entonces, todo eso es peligroso en el sentido de que si no hay discernimiento, el enemigo nos engaña. Hermano, debemos entender una cosa. La Biblia dice que Él es padre de mentira. Él tiene una capacidad para engañar impresionante. Se presenta como ángel de luz. Hermano, si alguien tiene la capacidad de presentar algo malo como bueno, es Él. Mira la gente cómo la tiene, tan engañada que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos, hermano, ha trastocado tanto el corazón de la gente que ahora resulta que nosotros los cristianos somos los dinosaurios, los retrógrados, los que no dejamos progresar a la sociedad. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el aborto es malo. Por eso somos retrógrados. Eso es lo que el diablo le mete a la gente. Porque seguimos pensando que el matrimonio es para hombre y mujer, porque así lo creó Dios. Eso es ser retrógrado. Pero ¿qué pasa? Él ha engañado a la gente porque, hermano, no hay discernimiento. No hay discernimiento. Ahora hay iglesias que están apoyando eso porque perdieron el discernimiento. Porque en un momento determinado no supieron discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay un mover ecuménico, hermano, tremendo, donde se juntan todas las religiones porque hay un esfuerzo del Vaticano de llegar al ecumenismo, donde todas las iglesias o las religiones nos unamos a ellos. Fíjense, ellos no están pensando en unirse a nosotros, sino nosotros a ellos, como una sola cosa. Hermano, y cristianos cayendo en eso. A mí me dio sentimiento cuando esa líder me hizo me dice, pero viera cómo los usan, me dice, santo de Dios, no estamos en nada. Y 200 años de estar en el Evangelio. Mira lo que dice Hechos, capítulo 16, versos 17 y 18, un ejemplo del discernimiento de espíritus. Y ya va a ver usted una cosa. Pablo le costó. Y si Pablo le costó discernir esto, imaginen nosotros. Dice, vamos a ver de qué verso lo agarro para que. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
El original es un espíritu de pitón. De ahí viene la palabra pitoniza o pitonizo, que significa espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, persiguiendo a Pablo o siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, verso 18, oh, lo que dice: y esto lo hacía por muchos días. O sea que Pablo, hermano, andaba predicando y ella detrás, y ella andaba diciendo, detrás de ellos, andaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Parecía que lo que decía no tenía nada de malo. El problema era que no era una voz que viniera de Dios, sino que era una voz que venía de un espíritu de adivinación. Y Pablo dice que pasado, esto lo hacía por muchos días. Después dice esto: mas desagradando a Pablo. Ahí está. Le cae el 20 a Pablo y dice: esto ya no. Dice que este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora, miren qué tremendo. Parecía que lo que estaba hablando venía de Dios. ¿Qué tenía de malo decir? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. ¿Verdad que no tenía nada de malo? Así parecen muchas cosas. Pero la cosa es esta. El problema es que si Pablo, cuando él discierne que era un espíritu de adivinación, si él no hace nada, entonces el problema es que la gente, hermano, iba a creer entonces más en esa mujer. Fíjense cómo actúa esta cuestión, el espíritu de adivinación. ¿Cómo captura a la gente? Es que siempre comienza con una verdad. Siempre comienza con algo que pega. Siempre comienza con algo captando la atención de que algo que es cierto, pero después de lo verdadero va a venir lo falso. Porque toda herejía parte de algo verdadero. Entonces, ella empieza a decir estos, pero Pablo dice: pues sí, pero este no es el Espíritu Santo, este es un espíritu pitonizo, este es un espíritu de pitón, de adivinación. ¿Por qué? Porque en la región donde esto está pasando había una cueva, un lugar donde estaba Pitón, donde se reunían las pitonizas y donde había, hermano, un culto a una serpiente. Entonces, él entiende que lo que está pasando, hermano, por medio del discernimiento, entiende que eso no venía del Señor y lo pudo reprender. Ahora, cuando no hay discernimiento, hermano, capaz que Pablo le aplaude, capaz que Pablo le dice amén. Sí, hermanita, imagínense cuánto le llamamos hermano al que no es hermano por falta de discernimiento. Porque mire, hermano, no podemos caer en el hecho de que todos los seres humanos somos hermanos, porque entonces sería creer que todos los seres humanos son hijos de Dios, cuando la Biblia claramente expresa que todo ser humano es criatura, pero solo los que le han recibido le dan potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, un hijo y una criatura son hermanos. Qué pregunta más profunda. Y nosotros, hermanos, con solo que la persona medio parezca ya es hermana. ¿Verdad que necesitamos el discernimiento? Si usted y yo tuviéramos discernimiento, supiéramos muchas veces que hay gente que no deberíamos de permitir que nos ponga manos. Miren, hay cosas tan profundas en el mundo espiritual que usted a través del Espíritu Santo va a poder conocer. Por ejemplo, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Alguna vez usted se ha sentado a ver lo que nuestros hijos ven en la televisión? Los muñecos, las figuras, el lenguaje.
Y cuando está frente ahí, hermano, el discernimiento del Señor es lo único que nos puede auxiliar para saber si eso está bien o no. ¿Cuántas cosas contaminan el corazón de nuestros hijos? Y necesitamos el discernimiento. La música. No discernir, hermano, ciertas cosas es peligroso. Por ejemplo, hermano, las comidas. Hay lugares, hermano, donde me han servido y el Señor me ha dicho: no te comas eso. Y me he tenido que inventar cualquier cuento y no, fíjese que no tengo hambre, acabo de comer. Porque a través de la comida, Daniel dijo: no me voy a contaminar con la comida del rey. Comida. Las comidas. ¿Cuántas veces usted ha comido algo y le ha hecho daño? Y no fue una bacteria, sino muchas veces entregas a quienes le entregan la comida. Discernimiento. Fíjense que yo una vez estaba en un restaurante, no le voy a decir cuál, porque no vaya a ser que lo oigan y después me vengan aquí a decir que le estoy echando, ¿verdad? Pero una vez en un restaurante a comer iba yo, hermano, y voy viendo, cuando yo que me volteé, y voy viendo el Buda en la pared, así, y un montón de dragones. Ya no comí en paz. Ya no comí en paz. Y yo: ¿a quién le están entregando esta comida? ¿Qué contaminación lleva esto? Tremendo. Entonces, todo eso, ¿quién le va a poner manos? En una ocasión, le voy a contar esto. Yo le trato de contar mi experiencia para que le sirva. Y ustedes deben tener las propias. En una ocasión llegamos a un lugar, era como una casa de oración, me acuerdo yo. Y cuando llegamos a la casa de oración, yo vi un montón de gente y estaban orando por toda la gente. Y la que oraba, la que estaba orando por todos, y a todos les daba profecía y todo, era una hermanita que era ciega. Entonces yo vi, ¿verdad?, había que hacer cola. Y entonces llegamos, ¿verdad? A mí eso de hacer cola me complicó un poco y dije, pero vine, ¿verdad?, y le dije así: fíjese bien, Señor, aquí hay algo que no me cuadra, pero vamos a hacer una cosa, Señor. Si lo que esta mujer me va a hablar y lo que esta mujer me va a ministrar viene de ti, yo lo recibo. Pero si no, Señor, que no me ponga manos y que no ore por mí. Miren, estábamos en la cola, iba pasando. Ya cuando iba llegando mi turno, dijo la hermana: bueno, hermano, dijo, ya me cansé, así que voy a parar, ya no voy a orar. Ya no. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. No necesito interpretarlo. Ahora, ¿y los demás qué pasaron? ¿Por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no se preguntaron si eso era de Dios? Es que miren, el discernimiento de espíritu me ayuda para entender que no todo lo que parece de Dios es de Dios. Porque parecer y ser son dos cosas distintas. Miren, si algo caracteriza al enemigo es la capacidad de imitar todo lo de Dios. Dios tiene una Trinidad, Él tiene una Trinidad. Increíble, ¿no? O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y viene Él y sale con una Trinidad también, ¿no? La bestia, el anticristo y el falso profeta. Dios da dones a través del Espíritu Santo. ¡Pum! También Él la pone en la gente imitación de los dones. Impresionante. Entonces debemos de entender una cosa: el discernimiento me ayuda para saber diferenciar lo que parece de lo que es. Sirve para yo poder decir: no, un momentito. Entonces aquí es donde nosotros nos volvemos para los demás cuadrados, legalistas, anticuados y un montón de cosas. Pero yo prefiero, hermano, miren, le voy a poner un ejemplo. Yo prefiero ser meticuloso con lo que voy a comer y con lo que voy a tomar, pues, a comerme cualquier cosa. Y
igual es con lo espiritual. Entonces, debemos de entender esto. Hay que distinguir, ahí está el misterio. El discernimiento es para distinguir los espíritus malos del Espíritu Santo. La Biblia dice probar los espíritus, si son de Dios. Hay que probarlo. Hermano, mire, ¿y qué tal si nos estamos encontrando con una divinidad? Usted sabe que hay muchos cristianos que por dejarse poner manos de personas que tienen un espíritu de adivinación se volvieron adictos a eso, a andar buscando profecía por todas partes, y que ya no toman decisiones si no es por una profecía, y que ya no viven seguros si no le dan una profecía. Pero ¿qué fue lo que ocasionó eso? ¿Qué trajo esa adicción? Que un espíritu de adivinación nos contaminó, porque la adivinación es adictiva. Los dones del Señor no. Amén. Entonces, estamos con los dones de revelación. Luego vienen los dones de poder. Estos producen grandes cosas, milagros. Por ejemplo, está el don de fe. Aquí, hermano, la persona, el ungido, el Hijo de Dios, es usado por el Espíritu Santo como una dotación sobrenatural. ¿Para qué? Para dar por hecho las cosas imposibles. Esto es un don. Hermano, la naturaleza caída no tiene fe. La naturaleza caída puede tener pensamiento positivo, puede tener actitud positiva, pero la fe es más que eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, el don de fe es dado al cristiano como por el Espíritu Santo para poder creer en cosas grandes, en cosas sobrenaturales. Hermanos, necesitamos la fe, el don de fe, para poder creer que Dios va a hacer algo aunque parezca imposible. Por ejemplo, hermano, cuando alguien lo desahucia y usted ya no tiene 2 meses de vida, necesitamos fe de parte de Dios para creer que Dios puede sanar esa enfermedad. Necesitamos fe para creer que Dios nos va a proveer. Necesitamos fe para creer que vamos a poder hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Imagínense, hermano, que Noé nunca había llovido sobre la faz de la tierra, y le dicen que construya un arca donde su familia se salve. Y entonces el libro de Hebreos habla de que por la fe la construyó. No la construyó, hermano, porque tuviera inteligencia, no, por la fe la construyó, porque necesitaba fe primeramente para creer que iba a llover, fe para creer que iba a terminar semejante proyecto, porque, hermano, mire el proyecto, ese era un mega proyecto para aquel tiempo. No habían herramientas capaces como hoy en día. Hoy yo creo que la construirían en mucho menos del tiempo que lo hizo, pero en aquel tiempo no había nada de eso, la gente se burlaba. Entonces, fe para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por la fe, Abraham salió de su casa, dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre, para ir a una tierra que él no conocía. Imagínense, por la fe vamos a alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido, porque hermano, dice que por la fe alcanzaron promesas. Pero esa fe viene como un don que el Espíritu Santo. Por eso cuando usted se quiere rendir, hermano, el Espíritu de Dios pelea por usted para que no se rinda, y le pone fe para seguir creyendo, y le ayuda, hermano, a pensar diferente y a creer que la situación va a cambiar. Entonces necesitamos fe para megaproyectos. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cómo está eso que Dios le ha hablado a usted de un auditorio para 5,000 personas? Bueno, no me lo ha dicho una vez, me lo ha dicho varias veces. Pregúnteme si tengo 3 pesos ya listo para comprar material. No. ¿Tengo el terreno? Tampoco, aquí. Pero Dios ya lo tiene. Entonces, se necesita fe. Ahí no se necesita dinero. Usted puede tener todo el dinero del mundo y estar paralizado porque le falta fe. A unos millonarios, si no tienen, hermano, si no tienen fe para creer en el negocio, no invierten, aunque tengan la plata. Entonces, aquí no se trata de cuánto tengo, se trata de que Dios ha puesto en mí un don de fe. Amén. Veamos Hechos 9:40.
Hechos capítulo 9, casi todo lo que estamos leyendo está en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es la propagación del Evangelio. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos, y a la viuda la presentó viva. Fíjense qué tremendo. Pedro, hermano, está ante una situación donde hay una niña muerta. Pero Pedro tiene la fe para creer que esa niña se va a levantar. Resulta que cuando llega, encuentra, hermano, que estaba un montón de gente llorando. Y entonces los sacó a todos. Porque solo la gente de fe puede ver esos milagros. La gente que no tiene fe estorba. Si usted quiere hacer algo poderoso, tiene que aliarse con gente de fe. Porque si usted se va a aliar con alguien que no cree, hermano, le va a botar todos los planes y le va a botar el poquito de fe que usted tenga. Hay que aliarse con gente de fe. Amén. Y la fe es dada por el Espíritu Santo como un don. Luego vienen los dones de sanidad. Este es uno de los más tremendos. Y la Biblia lo menciona como dones, no como don. Todo lo menciona en singular, pero el de sanidad lo menciona como dones de sanidad. ¿Por qué? Porque quiero que comprenda algo. Porque cuando hablamos de sanidad, hay diferentes maneras de cómo Dios puede traer la sanidad al ser humano. Puede ser, hermano, que la persona recupere la salud mediante un medicamento, por una imposición de manos, por ungirlo con aceite. ¿Qué sé yo? Pues en algunos casos el Señor ha usado cosas tremendas, como por ejemplo cuando en la Biblia se menciona que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y sanaba. O los paños de Pablo eran enviados al enfermo y los enfermos sanaban. O sea, diversas formas, no solamente hay una. Por eso se llaman dones. Y aquí yo me pongo a pensar a cómo somos los seres humanos, porque siempre creemos que Dios va a hacer las cosas siempre de la misma manera, y Dios puede romper el molde en ese sentido. Por ejemplo, veamos cuántos leprosos el Señor limpió. ¿Y de qué manera los limpió? Bueno, a uno le dijo: váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino fueron limpiados. A otro lo tocó, le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante se limpió. Diferente manera, la misma enfermedad. Ciegos, también de diferente manera. A tal grado que a uno escupió en la tierra, hizo lodo, se lo echó en los ojos, a ver, enjuagate al estanque, y así lo sanó. Y diferentes formas, o sea, dones, es diferente. Por eso nosotros debemos entender esto. El milagro puede venir de diferente manera, pero la fuente siempre tiene que ser Dios. A Naamán, cuando llegó buscando el milagro de sanidad, anda, lávate, anda, sumergirte al Jordán 7 veces. Hoy viene uno, hermano, y imagínese que venga usted y diga: pues ahí está la clave, mandarlo al Jordán. Pues mira, como aquí no hay Jordán, anda a la Cecuate, metete 7 veces. Hermano, se va a ir a meter y no va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque no era el río, ni tampoco la 7, ni nada de eso, sino que era que Dios había revelado esa manera de hacerlo. Y era un tratamiento para Naamán que involucraba vencer el orgullo que él tenía. Entonces, ¿dónde? Hechos 9:34, un poquito antes de la porción que leímos anteriormente. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Imagínense qué forma más sencilla. En otros casos, hermano, usted vio que tomó más tiempo, fue diferente. Entonces, los dones de sanidad, pero usted no se preocupe. Hay gente que Dios la usa, hermano. Dice la Biblia: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán.
Hay gente que Dios la usa solo poniendo manos y la gente sana. Hay otra gente que Dios le da la palabra y dice, decirle a fulano que está sano, quizás está sano, diferentes maneras, pero el Señor, el mismo. Ahora, aquí hay que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque debemos distinguir entre la orden que Dios nos ha dado de orar por los enfermos. Es una orden que tenemos de orar por los enfermos. Tenemos que orar por todos, esperando que la voluntad de Dios se haga. Yo tengo que orar con fe de que se salven, de que se sanen. Pero eso es diferente a los dones de sanidad. ¿Por qué? Porque no todo el que ora por enfermos tiene el don de sanidad. Ni todos los enfermos por los que oremos se van a sanar. Por eso a mí me llama la atención, porque la gente incrédula y los que atacan el evangelio dicen, sí, dicen, fulano es tal que dice que en su campaña se sana gente. ¿Por qué no va al hospital a sanar a la gente en el hospital? Dice, es que la gente, hermano, qué tremendo como se burlaba de las cosas del Señor. Y yo digo en mis adentros, es que en primer lugar, venid a mí. Eso es lo primero, venid a mí. Todos los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. Y traían a los enfermos de su casa, los sacaban para que el Señor los sanara. Tremendo. Aparte de eso, no todos los enfermos van a ser sanos, y si no, entonces nadie muriera. Entonces toda la gente estuviera viva desde Adán, hermano, hasta ahorita. Si todos por la gente que oráramos van a vivir, hubiera gente de 1000 años viviendo. No es cierto, o sea, no toda la gente se va a sanar. Acordémonos, hermanos, que muchas veces la enfermedad X es solamente la herramienta que Dios va a usar para llevarnos con Él. Pero no toda la gente, si no es la voluntad de Dios, si no es el tiempo de Dios, no va a sanidad. Amén. Entonces, es importante que distingamos entre eso. Entonces, el primer caso es el orar por los enfermos, un mandato de Dios. Orar por los enfermos sin declararlos sanos, sino dejándolo en manos del Señor. Ahora, en el segundo caso, la orden del Espíritu es declararlos sanos. Cuando alguien tiene don de sanidad, tiene que entender que entonces va a ser usado para declarar esa sanidad. Y mire, hermano, cuánta falta hacen los dones de sanidad en estos tiempos. Cuánta falta hace. Y voy a terminar con este, el don de hacer milagros. En este caso, el ungido de Dios es usado por el Espíritu Santo para realizar diversos tipos de señales milagrosas en favor de los hombres. Por ejemplo, hermano, hace poco estaba hablando con mi pastor y otras hermanas, y de repente la hermana con la que estábamos comenzó a hablarle y a recordarle, pastor, le dice, ¿usted se acuerda cuando una vez, le dice, en la iglesia estábamos orando y de repente descendió polvo de oro sobre la gente? Sí, le dice mi hermano. Y gente con las manos llenas de aceite y cosas por el estilo. Esas no son sanidades, son milagros, operaciones de milagros, cosas, señales tremendas. Por ejemplo, las que hizo Moisés, ¿verdad? Agarra la vara, tirarla y se hizo con serpiente. Y la agarró de la cola y se volvió a hacer vara. Esas eran señales milagrosas, y hoy en día todavía hay milagros de ese tipo. Estaba viendo yo hace poco a un fulano, tremendo hombre de Dios, en una de las campañas donde estaba ministrando, le llevan a una mujer de 9 meses de embarazo. Ya le tocaba tener el niño, pero no podía tenerlo normal porque el niño estaba sentado y ella no quería cesárea. Entonces le habían mandado y que no hay en el África. Entonces, como que las condiciones para operarse no eran las mejores. Entonces va a la campaña y le dice al predicador que le ayude a orar para que el niño nazca. Y mire, el hombre en el momento, ahí en la ¿cómo se llama? En vivo, en la cuestión, le dice, bueno, oremos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que coloques este niño para que pueda dar a luz. Y le dice, niño, date vuelta, y le hace la mano así. No han pasado ni 3 minutos y la mujer empieza a parir. Ahí tuvo el niño.
En el momento, ahí la tuvieron que atender y ahí tuvo el milagro. Si el Dios que tenemos opera milagros. Yo en lo personal he visto campañas rellenos de oro en las muelas de la gente y en la gente del campo, hermano. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es imposible un relleno de oro. En el momento le llega relleno y pasaba la gente a testificar, ¿verdad? O sea, cosas tremendas, huesos enderezarse, pies planos sanarse, cosas por el estilo están vigentes, hermano. O sea, he visto columnas torcidas. Bueno, aquí en esta iglesia oramos por un muchacho que vino con VIH y el Señor lo sanó. O sea, hemos visto la gloria del Señor. Y imagínense lo que pasa alrededor del mundo. Cuántas cosas que suceden alrededor del mundo, cuántas cosas poderosas que suceden. Lo que pasa es que, hermano, nosotros necesitamos profundizar nuestra relación con Dios, nuestra fe en el Señor y nuestra relación con el Espíritu Santo, y volver a creer en ese Dios que hace maravillas, en ese Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible, pues, en ese Dios que fecunda los vientres que están estériles, ese Dios, hermano. Bueno, yo he visto campañas donde le han crecido extremidades que no tenían. O sea, por ejemplo, alguien con un dedo amputado y le creció el dedo, eso lo he visto. Cosas así como esas, hermano, tremendas. ¿Y quién me puede decir que no existe todas esas cosas? Si yo las he vivido, las he visto, hermano. Vi en una campaña a una persona obesa, como de 300 libras, que oraron por él y reprendieron un demonio de obesidad. En el momento, en la campaña, en el nombre de Jesús, demonio de obesidad, te vas. Y vi como esa persona, hermano, rebajó en el momento. Los pantalones, hermano, se le bailaban, se le cayeron. Póngale que pasó de talla 50 a talla 38 en una oración. O sea, cosas por el estilo, hermano. Eso lo he visto, que el Señor en una campaña ha quitado tumores, que de repente, hermano, un cáncer estaba y oraron por la persona y el cáncer ya no está, hermano. ¿Y cómo le llama a eso la ciencia? ¿Cómo lo explica la ciencia todo eso? La ciencia lo que explica, hermano, lo que algunos dicen, no, es que se equivocaron en el diagnóstico. Otros le llaman a eso que la mente tiene una capacidad, cuando es persuadida, de sanarse sola. ¿Cómo es posible? Si eso fuera cierto, hermano, ya el ser humano hubiera descubierto cómo manipular la mente para que todo el mundo se sanara. Si imagínense, los psiquiatras y los psicólogos estuvieran haciendo plata, porque ellos estuvieran, vengan todos los enfermos, aquí les voy a meter un par de garabatos y se sanan. No, es el poder de Dios, hermano. Yo he visto, ¿saben qué otra cosa he visto? He visto el famoso vienteveo, el vitiligo, desaparecer en una oración. Lo he visto, hermano. ¿Y quién me va a decir a mí que eso no existe? He visto con una persona, tráigame aceite, vamos a ungir a esta persona, y lo ungir y se le quita. Vaya, entonces está vigente, hermano, está vigente. Y por eso es que la iglesia del principio era tan poderosa, porque ellos creían y dependían del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, tenían un mover de oración profundo, donde todo su énfasis era, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y ellos oraban de esta manera. Mire, yo no encuentro una oración en el libro de los Hechos, estoy hablando de los apóstoles y la gente de Dios. Usted no encuentra oraciones, Padre, por favor, danos para el recibo de mañana. Nada. Todas las oraciones eran, concédenos que mientras predicamos tu palabra, milagros, señales y prodigios sean hechos por tu mano poderosa. Dice la Biblia, hermano, que cuando Pedro estuvo preso, toda la gente estaba orando por Pedro, hermano, y se abrió la cárcel. Y de repente llegó el Pedro ahí donde estaban ellos, porque creían en el poder. Hoy no, hermano. ¿Sabe qué pasa con nosotros ahora? Y es una verdad que todos tenemos que asimilar. Es más fácil hoy tomarse una pastilla que creer en la sanidad de Dios.
Es más fácil ahora, hermano, salir corriendo a un tratamiento de lo que sea, que creer en el poder de Dios. Por eso yo creo que cada persona que está atravesando una situación difícil alrededor nuestro, es Dios teniéndola para que nosotros nos activemos. Porque de qué manera, mire, yo me acuerdo, hermano, que tenía como 6 meses de haberme convertido y tuve un sueño. Se lo conté a mi pastor. Pastor, le dije, que estoy preocupado. Le dije, tuve un sueño. ¿Qué soñó? Fíjese, pastor, le dije que soñé que había una gran piscina enorme, el agua bien rica, se miraba, y entonces le dije, estábamos un montón de hermanos alrededor de la piscina, pero nadie se metía, le dije yo, porque eso miraba yo en el sueño. De repente, le dije yo, en el sueño vi una mano, tremenda mano, que pasó y nos tiró a todos a la piscina y se puso a leer. Me dijo, siervo, si usted está esperando, me dijo, que las cosas pasen, no van a pasar. Eso significa, me dijo, que Dios lo va a tirar al agua. Cabal. Me aventó al agua así como quien dice. Y ahí entonces yo aprendí este dicho, que se lo menciono a cada rato. Miren, a nadar se aprende dentro del agua. Yo nunca he visto clases de natación, hermano, que a uno le den afuera. Va, hermanos, o fulano, va, aquí está el grupo que lo que van a aprender a nadar, vaya, aquí en el zacate hagan así. No, adentro del agua. Significa que aquí, hermano, ¿cómo va a saber usted si Dios le ha dado don de sanidad si no ora por el enfermo? ¿Cómo va a saber usted si Dios le ha puesto un don de ciencia, don de sabiduría, o si no ora por nadie? Pues se tiene que activar. Entonces, por eso es lo importante de que usted sea sensible a la necesidad a su alrededor, porque el don de sanidad no se lo han dado a usted para que se ponga manita a usted solo y se sane. No es para eso, ni tampoco el don de ciencia. Me voy a hablar. Ni el don de profecía para decir, no, voy a ver si me paraste que le pego, para Alberto te voy a profetizar. No, hermano, a usted le pusieron y le ponen gente necesitada a su alrededor, enfermos, gente con problemas de influencias demoníacas, posesiones demoníacas. Entonces, hermano, ¿cuál es la solución a los problemas de la humanidad? Dios, pero en realidad Dios, a través de ¿quién? De nosotros como iglesia. Si somos el cuerpo, caminamos en esta tierra llevando la respuesta que el Señor ha dado. Tenemos los dones, tenemos la solución, solo tenemos que creerle a Dios. Por eso nuestro mayor anhelo debería ser, hermano, ir al hospital donde están los enfermos. Ahí vamos a ver la gloria. Usted, hermano, mire, yo le voy a dar una clave. Usted quiere desarrollar sus dones, hermano, usted cada vez que ve una necesidad diga, yo voy a orar. No importa, hermano, que no pase nada. ¿Sabe lo que a mí me ha pasado muchas veces? Yo le voy a dejarlo todo esto con mi corazón abierto, porque de mi experiencia, de mis cicatrices, tiene que haber vivencia para usted. Mire, hermano, he orado por gente con tanta fe y se me han muerto, pero yo oré y yo creí. Y muchas veces, hermano, en ese momento fue duro para mí, porque dije, no vuelvo a orar por nadie, hermano. Y vive mi Señor, y aquí está mi esposa, que en una ocasión pasé casi 8 meses sin orar por nadie, porque me sentía acusado. Tremendo, hermano. Y entonces me puse a pensar, bueno, Señor, hasta que un día el Señor me dijo, ¿y vos por qué estás preocupado si vos no sos el que haces la obra, sino yo? Me dijo, si el que sana soy yo, y el que se lleva la vida soy yo. Entonces, hermano, si nosotros entendiéramos el nivel donde Dios nos quiere meter, por eso la importancia de que nos consagremos, por eso la importancia que dediquemos tiempo al Señor, al estudio de la palabra,
Por eso la importancia, hermano, mire, tiene un compañero usted en su trabajo que está mal, no se haga el indiferente. La indiferencia es un pecado. Ore. Pero es que a mí me pasa. Ore. No le niegue la oración. Es que no es creyente, no importa. Al contrario, dígale, mira, yo quiero orar por ti. Yo tengo un Dios poderoso, comprometa al Señor. Yo le digo, mira papá, te voy a comprometer. Porque aquí, Señor, es el alma de esta persona. De esta manera te va a creer. Pero a veces queremos al revés. Venga para acá, voy a orar por usted, pero si no es cristiano, no oro. No, hermano, ¿sabe qué? Hay veces es preferible no hacerle llamado hasta después. Y cuando ven el milagro, ¿cuánta gente, hermano, habrá disponible para que Dios la quiera sanar? Y después, ¿cómo le va a costar a usted que acepten al Señor cuando ya lo sanó? Se da cuenta, ese es el Dios que yo le quiero presentar. El Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que tiene misericordia. ¿Quisiera aceptarlo? Sí, pero no. Entonces, ¿cuánta gente tendremos nosotros, hermano, con necesidad de una palabra? Pidámosle a Dios. Mire, por eso dice procurar los dones. Procurar los dones es esto, mire, es, Señor, hay tanta gente necesitada a mi alrededor. Dame tus dones. Yo quiero ser usado por ti. Por ellos. No por mí, hermano. Porque usted al final, bueno, va a participar y qué privilegio participar. Porque eso está así como el burrito que el Señor agarró y se subió y todo. Yo sé que los aplausos eran para el Señor, todo lo que quiera, pero qué bonito haber cargado al Señor, hermano. Qué lindo se ha de sentir. Por lo menos media hora, pero lo cargué, pues. Igual va. Padre, gracias porque me usaste. Qué lindo se siente, Señor, ser usado por ti. Amén. Oramos, hermano.